vamos a explicar las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto. En primer lugar, hay que indicar que esta Guerra de Sucesión acaece debido a la muerte sin descendencia del último Habsburgo, Carlos II, que inicia un periodo de inestabilidad que desemboca en la Guerra de Sucesión entre 1700 y 1714. Ya en el último periodo del rey Habsburgo, de Carlos II, y debido a la muerte de José Fernando de Baviera, que era el candidato favorito a la corona española, se habían formado en la corte dos bandos, uno que defendía el derecho del candidato Borbón, Felipe de Anjou, que tenía sus derechos debido a que era el nieto de Luis XIV y sobre todo nieto de la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria, casada con Luis XIV, y el bando austricista del archiduque Carlos. El archiduque Carlos era hijo del emperador Leopoldo y era nieto de Mariana de Austria, hija de Felipe III. Por lo tanto, ambos tenían derecho a esta sucesión a la corona española. Carlos II, sin embargo, en su testamento lega el trono al hijo del delfín de Francia, es decir, a Felipe de Anjou, el futuro Felipe V. Y así, en 1700, con este Felipe V, la dinastía Borbón se entroniza en España. Pero otro candidato, el archiduque Carlos, sin embargo, no reclama la corona y por lo tanto no está de acuerdo con la sucesión al trono por parte de Felipe V. El trono de la monarquía española se convierte en un asunto de máxima importancia dentro de las cancillerías europeas, ya que el triunfo de la candidatura francesa ponía en peligro los intereses comerciales de países como Inglaterra, como Dinamarca, Países Bajos y derribaba el mantenimiento del equilibrio de poder en Europa. Este hecho hacía que la mayor parte de los países europeos se unieron al bando austriaco para evitar que la corona española, con tan vastos dominios, hay que recordar que la corona española también incluía todo el territorio de las colonias americanas, pues estos vastos dominios cayeran en manos de Felipe V y por lo tanto unificara la corona española con la corona francesa. Ya que Francia, el reino de Francia, era la mayor potencia continental con Luis XIV a la cabeza, el abuelo de Felipe V, y por lo tanto Felipe V tenía derechos al trono francés. En estos primeros momentos, por lo tanto, se formó un bando dentro y fuera de España. Esta guerra es tanto, digamos, intestina dentro de España como en Europa, ya que había diferentes países que apoyaban la candidatura del archiduque Carlos de Habsburgo. Y desencadenó un conflicto nacional e internacional, en esta guerra civil y una guerra internacional, la guerra de sucesión. El conflicto acarreó el cambio de dinastía, la de Habsburgo, los Austrias, por la dinastía de los Borbones. Y también era un cambio de modelo de Estado, esto es también de las causas, y de la administración de los reinos peninsulares. Así se enfrentaban los Austrias, de una tradición pactista que respetaba las instituciones forales de los reinos, y con diversa legislación y fiscalidad, algo que convendría al reino de Aragón y por tanto sería parte del bando del archiduque Carlos, y el de los Borbones, un modelo francés más absolutista, unificador y centralizador, algo que se demostrará en los decretos de Nueva Planta cuando retire los derechos, los fueros y las instituciones a la corona de Aragón, que fue parte del bando de Carlos. En el interior del país, la guerra de sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra entre estos borbónicos y ostracistas, los borbónicos de Felipe V, que sobre todo tuvieron apoyos en la corona de Castilla, y los austracistas eran mayoritarios en la corona de Aragón. Fue reconocido como rey en Cataluña, en Valencia, Baleares y en Aragón. Esta guerra, que duró hasta 1713-1714 con la caída de Barcelona, 1715 con la capitulación de Mallorca, enfrentó por lo tanto a Francia y Castilla con Aragón y la Gran Alianza de la Haya, el otro bando formado en 1701 de la cual formaban parte países como Inglaterra, los Países Bajos, Holanda, Austria, Prusia, Portugal o Saboya, enfrentados, como hemos dicho, a esta coalición de Castilla y sobre todo a Francia de Luis XIV. La guerra resultó larga, indecisa, y Felipe V obtuvo una serie de victorias, como por ejemplo en Almansa, Brihuega o Villaviciosa, y sin embargo en el exterior la guerra se decantaba más bien por parte de esta gran alianza, e incluso los británicos consiguieron hacerse con Menorca y con Gibraltar.
que veremos cómo se consolida en la Paz de Utrecht de 1713, algo que tiene consecuencias en la actualidad. La guerra termina con el triunfo de Felipe V, más bien por un acuerdo, sobre todo con Inglaterra, que ve peligrar ese equilibrio, ya que Carlos de Habsburgo hereda el trono del Sacro Imperio Germánico en 1711 tras la muerte de su hermano José I. Por lo tanto, los británicos veían cómo se podía repetir que el Reino de España y el Sacro Imperio Romano Germánico, los territorios austríacos, se unieran como sucedió en la época de Carlos I, y por tanto también rompía ese equilibrio internacional, ese equilibrio continental, y ponía en peligro la independencia del Reino de Gran Bretaña. Esto hizo que por lo tanto intentaran llegar a un acuerdo, y este acuerdo fue la Paz de Utrecht de 1713, que fue ratificada en Rastatt en 1714. En esta paz, por lo tanto, Felipe V renuncia al trono francés, algo que tranquiliza a los británicos por evitar esa unión del reino francés con el reino español, y entrega a Saboya-Sicilia, que luego cambiará por Cerdeña. A Inglaterra se va a hacer con Menorca y Gibraltar. Los Borbones recuperarán Menorca, aún no Gibraltar, que sigue siendo colonia británica, y los ingleses recibirán el derecho de asiento de negros y el navío de permiso para poder negociar y comerciar con América. Y por su parte, Austria también se beneficiará con Nápoles, Milán, Cerdeña y el resto de los Países Bajos, que todavía estaban en posesión del reino de la monarquía hispánica. Con esto se puso fin a la Guerra de Sucesión y comenzó la dinastía de los Borbones. Por lo tanto, la existencia de dos bandos, los Borbones con el Reino de Castilla y Francia internacionalmente, y el apoyo al candidato austriaco por parte de Austria, Prusia, Portugal, Saboya e Inglaterra, y la corona de Aragón. Una vez ascendido al trono, Felipe V eliminará los privilegios y fueros de la corona de Aragón en los decretos de nueva planta y castellanizará y centralizará su poder en el reino de Castilla, con las instituciones castellanas como preeminentes. Y con esto hemos explicado este estándar, que espero que os sirva para aprenderlo y repasar.